Los debates que nosotros propiciamos tienen que ver con las ideas. Así que hoy hay dos personas con dos maneras de pensar que van a poder escucharse, disentir o coincidir, por ahí más de lo que ellos mismos se imaginan de muchas cosas, y vos vas a poder sacar finalmente tu propia conclusión. La izquierda no es nuestro enemigo de los liberales para el liberalismo siglo XXI. La izquierda no son de mierda como algún político institucional conservador dice en Argentina. Yo creo que la izquierda, en varias acepciones, tiene un parentesco importante con el liberalismo siglo XXI, que es la única escuela que quiere cambiar el sistema de cuajo exactamente como lo queremos cambiar nosotros. Es más, la izquierda tiene algunos diagnósticos muy correctos, que seguramente tal vez Ramal, como no me conoce tanto, se va a sorprender en el transcurso del debate de mis posiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que tiene, desde mi subjetividad y formación, tiene problemas de andamiaje intelectual que lo lleva a enmendar esos buenos diagnósticos o intentar enmendarlos con errores intelectuales que en realidad, a partir de buenos diagnósticos, trata de solucionar, pero en realidad los empeora. Trato de seducir a la izquierda a que se dé cuenta que los únicos que cambian el sistema de fondo son los liberales de verdad, los liberales siglo XXI, porque el liberalismo siglo XXI que se desarrolló en las últimas 4 o 5 décadas enmienda todos los errores intelectuales del liberalismo siglo XVIII, siglo XIX. No me quiero pelear, no los quiero agredir, todo lo contrario, los quiero seducir y mostrarle que lo que ellos realmente buscan, que es la libertad en el fondo, terminan bastardeándola como nadie porque no tienen un buen basamento intelectual al desconocer qué es el ser humano, qué es su esencia, qué es la propiedad privada, qué es el libre mercado. Y eso lo lleva a malas políticas. ¿Qué son los libertarios de la escuela austríaca? La presentación que hizo Giacomini me pareció reveladora y sobre todo en un punto que la verdad no pensaba tocar, por lo menos de entrada, pero me llama mucho la atención la pretensión de él de seducir a la izquierda, o por lo menos a mí, ¿no es cierto? Pero evidentemente debe formar parte de una estrategia o de una idea que puede, ¿no es cierto?, rondar en la cabeza y no solo de él. Tal vez haya algo de eso hoy en la Argentina, en el siguiente sentido. Hay izquierdas que corren detrás de los votos de una manera inescrupulosa y a veces buscan adaptar su discurso a lo que sienten que es la onda del momento. Entonces, de pronto escuchamos, no, a mí tampoco me gusta el Estado, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, en un afán de pensar que si de pronto acerco la izquierda al pensamiento liberal o libertario de moda, nosotros voy a reunir un mayor caudal de votos. No es mi caso. La genialidad y el carácter revolucionario de Marx y del socialismo científico es que pudieron comprender los límites y la necesidad de superación de una sociedad que había construido el principio de libertad y de respeto sobre los lugares recíprocos y mutuos del hombre, cuando ese proceso, la transformación de la pequeña producción en la gran industria, del patrón independiente o tallerista en la burguesía industrial, ese proceso va a convertir la ideología del liberalismo filosófico en la ideología de la explotación del trabajo humano.
y va a dar lugar, naturalmente como resultado de eso, al desarrollo, ¿no es cierto?, del socialismo científico. Esto me parece fundamental. Y ahora voy a este tema que también se colocó, ¿no es cierto?, la escuela austríaca y demás. Al lograr esta asimilación y superación del pensamiento de su época, Marx también llevó al punto más alto a la economía política como ciencia, superándola o realizando la crítica de la economía política. Cuando Marx escribe El Capital, había leído profundamente a Smith y a Ricardo, había rescatado la centralidad que Smith y Ricardo colocaron en el trabajo humano como creador de valor, pero al desarrollar la teoría de la explotación, no solamente va a culminar esa obra, sino que la va a superar y refutar. Entonces, ¿qué ocurrió en la historia? En la historia del mundo ocurrieron dos cosas fundamentales en ese momento. Y estoy apuntando a la escuela austríaca. Marx escribe El Capital y la economía académica, es decir, la economía de Smith, de Ricardo y todo lo demás, termina siendo engullida y tragada por un subversivo. Es decir, el que recoge y supera el legado de Smith y Ricardo es el socialismo revolucionario. Es decir, el legado de la economía política asimilado y dado vuelta por Marx. La segunda cuestión es que esa clase obrera por primera vez toma el poder en la historia y asume un gobierno propio, la Comuna de París, los obreros parisinos. Entonces, ya no eran simplemente los papeles del Partido Comunista, era la praxis, era la clase obrera asumiendo un papel dirigente. Eso puso en estado de pánico a la intelectualidad económica europea. Y entonces decidieron hacer una suerte de deconstrucción de la economía como ciencia, partiendo de una regresión histórica de 400 años. Es decir, la economía que había logrado desarrollar en el problema del valor un principio objetivo, es decir, encontrar el valor de las cosas por encima de las preferencias personales, pasa a transformarse en una ciencia psicológica. Ahí va la escuela austríaca. Negar la centralidad del trabajo en el proceso de creación de valor y reemplazarlo por una ley subjetiva, psicológica. No solo hubo austríacos, pero la escuela austríaca se destacó por una cosa, su enemistad abierta y manifiesta contra el socialismo. Es decir, los austríacos se dedicaron a escribir contra Marx, digamos, y a desenvolver, ¿no es cierto?, una lucha política abierta que otros autores de la época, ¿no es cierto?, buscaron ocultar. Hay un largo desarrollo, no lo vamos a extender, pero el libertarianismo actual, que es un poco la conclusión de esa historia, de esa escuela, es una doctrina de guerra a las masas, en todos los aspectos. Es una posición de guerra contra la clase obrera, contra sus conquistas, y empalma tortuosamente con una crisis mundial muy profunda, donde efectivamente las condiciones de vida de los trabajadores está fuertemente interpelada. Ninguno de los dos hoy representa gobiernos efectivos, porque la izquierda de Ramal no gobierna en ningún lugar del mundo y el libertarismo de Giacomini tampoco. Con lo cual la pregunta es, porque alguien me decía, estamos en un debate hoy del siglo XIX, ¿no? Alguien me decía, están debatiendo el siglo XIX. ¿Ustedes están muy adelantados al siglo XX o un siglo atrasados? Muy adelantados. Y la discusión es, yo jamás lo voy a interrumpir a Marcelo, le voy a contestar algunos puntos. Pregúntense libremente. No, pero me dejó temas muy importantes. A ver.
en su intervención. Primero, cuando yo digo que no entienden qué es la propiedad privada es inherente al ser humano, no es ninguna construcción social. El ser humano nace con propiedad privada. Su propiedad privada primaria es su cuerpo, es su intelecto, es su energía, es su fuerza de trabajo. Esa propiedad privada es inherente al ser humano porque la pone en funcionamiento para elegir los fines, escogerlos, correr detrás de él, procurándose los medios, los instrumentos, para poder alcanzarlos, que son básicamente sobrevivir, vivir, progresar, desarrollarse y ser feliz. Punto número 1. Obviamente, el ser humano, yo no creo en el ser humano de Hobbes, el ser humano malo, yo creo en el ser humano bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano es bueno porque para poder correr detrás de sus fines y utilizar sus medios, tiene que interactuar con su entorno. Y en ese entorno está el prójimo. Tiene que asociarse, cooperar con el prójimo. ¿Ok? Y ahora, ¿y qué es asociarse y cooperar con el prójimo? Es el libre mercado. Ahora, y es actuar debajo de la ética de la propiedad privada. ¿Qué es la ética de la propiedad privada? Es muy sencillo. Yo para alcanzar mi fin y proveerme mi sustento, tengo que pensar en el prójimo. Ahora bien, ¿cuál es el problema del marxismo? Que Marx, primero, no inventa nada. ¿Por qué? Porque vos tenés, a partir de la contrarreforma de Lutero y Calvino del siglo XVII, ¿qué hacen? Con su contrarreforma dicen, bueno, vos estás predestinado, vos ya se sabe si te vas a ganar el cielo o no. ¿Y cuál es la señal que te da Dios? Si te va bien materialmente, económicamente, quiere decir que te vas a ir al reino de los cielos. Entonces ponen en el centro del ser humano, del valor, el trabajo y el ahorro. Perfecto. Eso no es casualidad que lo toma en Escocia Adam Smith en 1776, que es un clásico, la teoría del valor trabajo. ¿Ok? Que dice que un bien tiene un valor de acuerdo al trabajo que tiene inserto dentro. Después, 50 años más tarde, viene David Ricardo y dice, el trabajador con su trabajo genera un valor, pero la retribución al trabajador, David Ricardo, es menor que el valor que genera con su trabajo. Y se la deja picando en el área chica a Marx, que no inventa nada, porque previamente a Marx estaba Rodbertus. Y Rodbertus es el que trae la plusvalía y dice, el problema es que el trabajador genera un valor económico con una determinada cantidad de horas trabajadas que no las recibe en paga porque el empresario, debido a las instituciones de la propiedad privada del capitalismo, que los defiende, le permite que se apropie de una cantidad de horas trabajadas, y esa es la explotación. Ahora bien, ¿cuál es el primer problema? El problema, Ramal muy bien mencionó, es que entre el tomo 1 y el tomo 2 del Capital, vos tenés a Menger, que, como bien mencionó él, creó la teoría subjetiva del valor, que tampoco lo creó él, porque los escolásticos del siglo XVI de España ya la habían levantado. El valor lo da el consumidor con una construcción mental que percibe que un bien a él le sirve para satisfacer una necesidad que se relaciona con el entorno de escasez, con sus preferencias, con sus necesidades. A ver, una botella de whisky de Chivas Regal, 50 años añejadas, por más que tuvo a un catador y a un enólogo laburando 50 años en vasija de roble francés carísima, etcétera, etcétera,
un montón de trabajo en las vasijas, en el enólogo, en la etiqueta, en el corcho. En Arabia Saudita valen 0, porque el consumidor, a partir de sus preferencias, sus necesidades, sus gustos, basado en lo religioso en este caso, le da un valor 0. Quiero 0 Estado, yo quiero desarmar los Estados-nación, quiero desarmar la República, quiero que no haya voto obligatorio y secreto, quiero voto con nombre y apellido, directo y democracia directa, después de un gran proceso de secesión, donde las unidades administrativas pasan a ser muy pequeñas. Entonces, yo quiero cambiar el sistema en serio. A ver, que la propiedad privada es una construcción social e histórica, no lo digo yo. Es decir, la historia humana reconoció un periodo, Engels lo llamó el comunismo primitivo, donde efectivamente las comunidades interactuaban y desenvolvían una actividad sobre la base de un plan común, donde efectivamente no existía la apropiación privada, tampoco existía la posibilidad de generar de la naturaleza una riqueza excedente, más allá de las necesidades inmediatas. Es decir, una comunidad igualitaria, sí, sobre la base de la precariedad, de la enorme penuria del ser humano en el dominio de la naturaleza. Cuando luego surge la apropiación privada, surge también el Estado. Y hago observación sobre este punto, porque el que no quiere Estado, el que quiera luchar contra el Estado, tiene que luchar contra la propiedad privada. Si no, no hay lucha contra el Estado. Esto, ¿no es cierto?, lo quiero dejar claro. Entonces, esto en relación a un problema. Ahora, luego, sigamos, ¿no es cierto?, con el desarrollo del problema de la propiedad privada. Si vamos a discutir el punto en su devenir histórico, digamos que el capitalismo, como régimen social, surge de una confiscación. O sea, el régimen fundado en el monopolio privado de los medios de producción surge de una gran expropiación en el siglo XV, XVI. La expulsión de los campesinos en Europa, el acaparamiento del oro y plata en América con la conquista colonial, el desarrollo del comercio con las Indias orientales, digamos, de un comercio también confiscatorio, ¿no es cierto?, por parte principalmente de Inglaterra. Entonces, en ese cuadro se formaron los primeros capitales. Esto es algo que Marx lo desarrolló maravillosamente en El Capital, aquello que llamó la acumulación originaria del capital. O sea, el régimen de la propiedad privada de los medios de producción nace con la violación sistemática y violenta de la propiedad privada. Luego, como decía antes, esa propiedad formalmente o ilusoriamente fundada en el derecho sobre el trabajo propio, se transmuta en el derecho sobre el trabajo ajeno. Y recién Diego, cuando menciona a Smith, cuando menciona a Ricardo, a Marx y traza un hilo conductor en relación a la ley del valor trabajo, me hizo un gran favor. ¿Por qué? Porque presentó a la ley del valor trabajo como una verdadera construcción científica. Errónea. Es decir, que tuvo un desarrollo histórico, en primer lugar, de dos personas, Smith y Ricardo, que desarrollaron el problema del trabajo contenido en las mercancías sobre la base, esto lo quiero decir en primer lugar, del método científico, de la observación de la realidad, de la inferencia. Y hay algo maravilloso en Adam Smith,
que siendo un liberal, que habiendo escrito inclusive un texto previo, filosófico, la teoría de los sentimientos morales, destacando y exaltando el progreso social en el empeño propio, individual, cuando escribe un libro de economía, describe maravillado la articulación social del trabajo en una fábrica. Es decir, cada hombre trabajando articulado y dependiendo del otro. Y entonces, a través de una indagación científica, objetiva, apartando los elementos de tipo subjetivos, hay una construcción. Dice, muy bien, las mercancías se intercambian. Intercambiar es comparar. Al comparar, interesan los atributos comunes en ellas. Y bueno, hay varios atributos en común. Puede ser el peso, la densidad, pero hay algo que es lo que explica el valor, lo que explica el intercambio, que es lo que cada una costó producir. Vamos al whisky Chivas Regal de Giacomini. Si el whisky Chivas Regal está en un anaquel de un negocio, por la vidriera del negocio pasa un abstemio, un alcohólico, uno que toma un whisky una vez por semana, uno que toma 4. El precio no cambia a cada instante. No es que cuando pasa el abstemio, 0. Cuando pasa el alcohólico, 100.000. No. El precio, evidentemente, está determinado por alguna condición objetiva y la utilidad, el valor de uso, es una precondición en el intercambio. Debe existir para que el intercambio opere, pero la magnitud del intercambio, las condiciones bajo las cuales se desenvuelve, es un fenómeno objetivo. David Ricardo desarrolló sobre esto una construcción brillante. Y dijo, hay cosas que son raras, que son escasas. Un cuadro, una obra de arte, bueno, ahí vale el capricho personal. Si vos rematás un cuadro en un remate, viene Elon Musk enloquecido por tener a Picasso en el living de su casa y ofrece lo que se le ocurre. Y otro viene, cada cual ofrece de acuerdo a lo que eso le despierta. Pero Ricardo dijo lo siguiente, con excepción de esos bienes raros, el resto de las cosas, de los bienes que se intercambian en una sociedad, son el resultado del trabajo. ¿Por qué? Porque pueden ser libremente reproducidos por medio de la industria humana. Mirá, vamos a decir una cosa más. Vamos a un negocio de ropa deportiva. Vamos a encontrar camisetas de fútbol de clubes diversos, ¿no es cierto? Boca, River, Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí. ¿Valen lo mismo? No exactamente. Capaz que la de Boca y de River un poco más, 20% más, 30% más. ¿Esa es la relación que hay entre las hinchadas de un equipo u otro? No. Si fuera la utilidad y la demanda lo que determinara esa condición, ese precio, una valdría 100.000 y la otra valdría 100. Y sin embargo, más o menos todas valen lo mismo. ¿Y por qué? Porque cuando la camiseta de Boca se agota en el local, el tipo del local llama por teléfono a la fábrica y pide más. Entonces, eso que David Ricardo llamó la industria humana, es decir, la posibilidad de que los bienes se reproduzcan libremente sobre la base del empleo de trabajo humano en una fábrica, bueno, eso es lo que impuso el criterio objetivo, es decir, la condición de que efectivamente las mercancías son intercambiadas por medio de un elemento en común que es el trabajo. Por demanda que haya, por utilidad, por interés o preferencias, en el capitalismo contemporáneo cualquier producto puede ser libremente reproducido
aplicándole, ¿no es cierto?, la dosis necesaria de trabajo, trabajo presente y trabajo pasado, en el trabajo que costó la tela, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Entonces, la ley del valor trabajo es una construcción científica. Marx le incorporó un elemento central, que es poder entender que finalmente la capacidad de trabajo de un ser humano también es una mercancía que se compra y se vende. Y como es capaz de producir más riqueza de la que ella cuesta, crea valor. Ese fue, digamos, el punto culminante y al mismo tiempo la muerte de la economía como ciencia. Porque una vez que Marx desentrañó el origen del valor, ya no había algo para descubrir. Pero ¿qué pasó? Los defensores del capital, no del trabajo, los defensores del capital dijeron hay que rebobinar y dar de nuevo y construir una teoría económica que explique el valor, aunque retrocedamos 400 años en términos cognitivos y en términos científicos. Resumiendo, hay una ciencia acá, la ciencia económica, que fue revolucionaria y fue científica cuando tenía que luchar contra el viejo régimen, la herencia feudal, terrateniente, etc. Cuando tuvo por delante a la clase obrera, empezó a recular. Y escuela austríaca, escuela neoclásica y todo lo demás es el recule teórico y científico a un conocimiento económico vulgar. Pseudocientífica, la de Marx, y su análisis, que comete varios errores. Primer error fundamental, el de la teoría del valor trabajo, que ya lo expliqué muy sencillamente. El precio del whisky, de ese whisky Chivas de 50 años, en Escocia, es 1. Dejemos de lado el poder político institucional, que el Estado de impuestos, todo eso. En Arabia Saudita es 0 y es el mismo whisky. ¿Y por qué cambia? Y a ver, ya sé que por delante de la vidriera pasan abstemios, pasan alcohólicos, pasa gente que bebe mucho, bebe poco. El precio surge de la interacción. Cuando hay intercambios, que muy bien, Ramal dijo, hay intercambios, comete 2 errores Marx, garrafales de análisis científico totalmente errados. Sigue la línea aristotélica, donde dice que los intercambios están basados en la igualdad. Un error gravísimo. Los intercambios están basados en la desigualdad. Porque yo intercambio algo con vos, Santiago, solamente si yo subjetivamente valoro lo que tenés vos más que lo que yo tengo. Siguiendo con el error de los intercambios basados en la igualdad, que un niño se da cuenta que está mal, dice, bueno, encontremos un patrón objetivo de igualdad. Y dice, Didi Badi Bum, por arte de magia, es el trabajo. Podría ser cualquier otra cosa. O sea, el peso, el volumen, pero él elige el trabajo porque le era funcional a la revolución del proletariado. Lo que pasa que con el capitalismo, y sobre todo con el más reciente, los últimos 150 años, con la aparición de los bancos centrales y el dinero fiat, se puede, por primera vez en la historia de la humanidad, a partir de la creación de la Reserva Federal en 1913, crear dinero sin respaldo hasta el infinito, con leyes que obligan a los consumidores a ahorrar, a comerciar, en producir en ese dinero monopólico, que, como dije antes, es el punto 5 del manifiesto de Marx y Engels, donde propone un banco central nacional con el monopolio del manejo del dinero y de la supervisación del crédito, todo estatal.
Los bancos centrales de hoy en día, la Reserva Federal es eso. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene empresarios prebendarios que reciben una prebenda, una excepción, que es el encaje fraccionario. Entonces, ellos también multiplican dinero de la nada creando depósitos sin sustento y, además, creando crédito artificial sin ahorro detrás, cuya máxima expresión es la tasa de interés cero. La tasa de interés es la variable que regula espontáneamente las decisiones de consumo y ahorro. Consumo presente, consumo futuro. Si yo ahorro en el presente, para poder consumir más en el futuro. La única manera de que mi ahorro en el presente se pueda convertir en consumo mío en el futuro es que haya propiedad privada. Porque la única manera que yo pueda mantener ese ahorro de hoy en el futuro es que haya propiedad privada. Y acá cierro. ¿Cuál es el punto interesante de esto? Que todo el mundo, como el hombre vive expuesto a incertidumbre y a riesgo, yo no sé si salgo de acá y me piso un auto o me enfermo y me muero dentro de pronto. Entonces, yo voy a estar dispuesto a cambiar 100 pesos o 100 dólares hoy solamente por 110, 115, 120 pesos o 120 dólares en el futuro, porque el tiempo tiene un valor. Otra cosa que desconoce Marx y tira la plusvalía como gran error intelectual científico que termina siendo una estafa inmoral. ¿Por qué? Porque un trabajador que está en un proceso intermedio, Marx dice, y lo digo de manera muy coloquial y sencilla, él pretende que al trabajador se le pague más que lo que genera. ¿Por qué? Cuando un trabajador está en una etapa intermedia, falta que el bien se termine de producir, falta que el bien sea comercializado en 1, 2, 3, falta que el consumidor lo demande y lo consuma. Entonces, entre que el trabajador fabrica el bien intermedio hasta que se realiza la ganancia, pasa tiempo. Y el tiempo tiene valor porque la variable de tiempo es la de mayor importancia en la existencia de la humanidad. Ahora, y cierro, la tasa de interés de la Reserva Federal, que si tenés, para que se entienda, 8 de inflación y la tasa en 4, es negativa redondeando 4 puntos. 4 menos 8 menos 4. Es un ano contra natura, contra la esencia del ser humano. La existencia, porque implica que el presente vale menos que el futuro. Una tasa de interés negativa. Una tasa de interés cero implica que hoy, para vos, jugar con tu hija hoy es lo mismo, tiene el mismo valor que un ejemplo de la vida cotidiana, que jugar con tu hija dentro de 10 años y no sabés si vas a estar dentro de 10 años. Entonces, la tasa de interés no puede ser ni negativa ni cero nunca. ¿Por qué cero negativa? Resultado de la Reserva Federal de Estados Unidos y su socialismo monetario. Lo que pasa, ¿qué sucede? Esa tasa de interés financia el crecimiento del Estado y de sus políticas intrusivas en el quehacer de los seres humanos. Porque si el Estado, como Estados Unidos, tiene 14 puntos de déficit fiscal, tiene que conseguir financiamiento por 14 puntos de producto. ¿Qué es más barato? Que le cobren de tasa de interés 1, que le cobren de tasa de interés si la inflación es 8, 12. Ahí se ve la alianza prebendaria entre lo peor del capitalismo prebendario del siglo XXI que nos lleva al socialismo de Estado, encabezado por la Reserva Federal en asociación inmoral y complicidad solidaria con el Banco Central Europeo. Y los temas ve cómo se unen. Básicamente, Giacomini dijo que la culpa de la tasa de interés es de ustedes. Dijo socialismo de mercado. Socialismo monetario. No. Monetario. Voy a ir contestando por partes. Primero, si la tasa de interés es negativa, quiere decir que el capital no tiene condiciones para valorizarse. El valor del tiempo es el trabajo humano que se despliega en el tiempo.
Es decir, cuando se produce un paquete de galletitas, se lleva en un camión que es transportado por un trabajador que también percibe un salario que es solo una fracción de la riqueza social que él crea. Cuando llega al supermercado, es acomodado por un pibe en una góndola que cobra un salario que puede recuperar o no sus energías, pero él despliega en su tarea en la góndola una riqueza social mayor al salario que cobra. Luego hay una cajera que también crea más valor de lo que se le pagó en el salario. Entonces, la cuestión del tiempo solo existe en términos de agregación de distintas fases del proceso de producción y creación de plusvalía en todos ellos. Luego quiero ir al segundo problema, que es lo primero que planteó Giacomini, sobre el problema del intercambio y de lo que yo te doy a vos algo que vos querés y yo quiero de vos algo que yo creo. Miren, esto, yo les digo realmente, esto es muy claro. A ver, yo te pregunto a vos, Santiago, ¿cuánto vale un avión? ¿Por qué un avión vale más que una bicicleta? Aquí, en Arabia, en Inglaterra, costó más trabajo producirlo. Hay gente que es ecologista, le gusta andar en bicicleta, hay gente que le encanta viajar en avión, pero un avión vale más que una bicicleta. Es inexorable. Puede haber fluctuaciones, indudablemente, pero hay algo estructural que hace que un avión vale más que una bicicleta. E indudablemente tiene que ver con el trabajo social medio que necesitó, ¿no es cierto?, producir un avión en relación, ¿no es cierto?, a una bicicleta. La idea de que Marx ignoró que el intercambio es un problema de diversidades y demás, ahí lo siento, es una incomprensión del carácter contradictorio y dialéctico que Marx le dio al intercambio, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando un productor lleva algo al mercado, lleva una mercancía que es contradictoria, tiene un doble carácter, tiene un valor de uso. Es como la cartera de identidad, el DNI que necesita esa mercancía para entrar al mercado porque satisface una necesidad humana. Pero en el intercambio es un puro valor, es un valor que está determinado por la sustancia común que todos los bienes tienen, y es que es ser objeto del trabajo. La idea de que yo cambio lo que a mí me sobra por algo que a mí me gusta y todo lo demás, es el intercambio del siglo XIV. Es decir, yo quiero destacar el anacronismo de la teoría subjetiva del valor. La economía capitalista contemporánea es un intercambio de meros valores. El dueño de Toyota a lo mejor no anda en auto, pero no vende automóviles Toyota porque le sobran en la fábrica. Él ya tiene uno y vende lo que le sobra. Él vende un puro valor. Por eso después, cuando se analiza el balance de Toyota, se quiere saber cuánta plata ganó, en la medida que el dinero es la encarnación general del valor. Entonces, este es un problema central. La economía clásica en general hizo un gran progreso y Marx desentrañó esta característica contradictoria del intercambio, aportando otro elemento fundamental también en este debate. La sociedad mercantil y el intercambio de bienes es una categoría histórica y por lo tanto es transitoria. En una época de la sociedad cumplió un papel accesorio, luego cumplió un papel fundamental, digamos. Hoy la sociedad está basada en el intercambio generalizado de bienes y la sociedad va a superar históricamente la etapa del intercambio, va a encontrar
otra forma de regulación de su vida social y seguramente vamos a entrar en ello. Estos planteos sobre Banco Central, sí, no y todo lo demás, forma parte de un debate de los defensores del capitalismo, que están buscando, es como si yo te dijera lo siguiente, tenés un enfermo grave, ¿no? El enfermo está grave, está en terapia intensiva, y entonces uno dice lo siguiente, la bata está mal colocada, y otro dice, no, es el suero que no está bien colocado en la vena. Y entonces, bueno, ahí venimos nosotros y decimos, miren, lo lamento, no es ni el suero, no es la bata del quirófano, el enfermo es terminal. Y esto no tiene que ver con que haya Banco Central o que no haya Banco Central. Mirá, la economía capitalista transitó olas de regulación financiera y de desregulación financiera. En Estados Unidos hubo épocas donde circularon 7.000 billetes diferentes antes de la Guerra de Secesión. Ni hablar de Inglaterra, que tuvo también épocas de enorme libertad monetaria, después restricción, y cuando vino la restricción, la famosa reforma Peel, que es objeto de tantas críticas, ¿no es cierto?, por parte de... Cuando vino la restricción tuvieron que aflojar la mano porque quebraba el conjunto de la industria. Entonces, ¿qué ocurre? El crédito, la finanza, es decir, la apelación, ¿no es cierto?, a todos estos instrumentos, es un intento extremo de la economía capitalista por superar sus límites en su desarrollo, en su capacidad de acumulación. Esto lo dijo, ya que citaste al Manifiesto Comunista, Marx allí dijo lo siguiente, las condiciones de la sociedad capitalista, sus relaciones sociales, son una calle, no sé si creo que dice una calle muy angosta para la enorme riqueza social que ha creado. Imagínate que una sociedad fundada en el trabajo ajeno cada día recorta más la participación del trabajo vivo, de la fuerza laboral, en el conjunto de sus propios procesos de producción. Entonces, rentabilizar ese capital gigantesco, expresado en tecnología, máquinas, patentes, etcétera, solo sobre una porción muy pequeña del trabajo vivo, del trabajo presente, es una carga que se vuelve intolerable para la humanidad. Y entonces, ¿cómo se busca superar esos límites para poder acumular, para poder reproducir el capital en forma ampliada? Con el sistema de crédito, el sistema financiero. Es decir, el sistema financiero cumple una gran función en la economía capitalista. Centraliza los recursos monetarios, reorienta los fondos que de pronto en una rama no arrojan muchos beneficios, los traslada a otro, financia el consumo de la gente, extendiendo su capacidad de consumo más allá de su salario, ¿no es cierto?, con la famosa tarjeta de crédito. Pero todos esos elementos que hacen al sostenimiento de una expansión y de hallar un lugar productivo rentable para el capital, postergan esos límites al precio de generar enormes crisis a término. Y en eso radica efectivamente el problema de las crisis capitalistas. La cuestión monetaria y financiera es un traje, es una envoltura. Por eso fracasan los intentos regulatorios y fracasan también los intentos antirregulatorios. Que el encaje 100%, que la existencia o no de Banco Central
puede resolver, ¿no es cierto?, esta cuestión que es de fondo, que es sistémica, que hace a la organización social capitalista, bueno, es una ilusión. El capitalismo no puede vivir sin crédito. El crédito y el sistema financiero es la gloria y devoto, como decimos, ¿no es cierto?, habitualmente. Es decir, es la posibilidad del capitalismo de sostener su expansión y al mismo tiempo crea las condiciones de crisis cada vez más acentuadas, cada vez más recurrentes. Quiero incorporar acá un elemento. La posibilidad de valorizar el capital lleva también y transforma la competencia capitalista en una lucha encarnizada, donde el ciclo económico se cruza con el ciclo político y militar. Y entonces esta es una etapa histórica no solo de crisis monumentales, sino también de guerras, masacres y por supuesto también revoluciones sociales, porque como dije antes, es una carga muy pesada para la humanidad. Y estos límites brutales que se asoman, bueno, ponen de manifiesto la transitoriedad histórica del capitalismo como organización social. ¿Cómo pueden ayudar ustedes desde sus posiciones en confrontación a mejorar la vida de los argentinos? Entonces, lo dejo a Giacomini y nos metemos después en... Porque hay una particularidad, creo que Ramal está, por lo menos no en el mismo espacio de Miriam Bregman, y Giacomini no está en la posición de Milei o de Sperm. El tema de las crisis recurrentes del capitalismo y el crédito, hay dos cosas importantes por decir. Las crisis existen desde Egipto, desde Roma. A ver, ¿por qué hace 4.000 años que hay controles de precios, controles de salarios? ¿Ok? ¿Por qué? Porque había crisis, porque nadie iba a poner controles de precios, controles de salarios, para que lo entiendan tus espectadores, si no hay crisis. Las crisis surgen por la manipulación del dinero y el inventar crédito de la nada, que en el pasado, ¿qué era inventar crédito de nada? Cuando el ser humano escogió a partir de la acción humana voluntariamente el oro como dinero y todo el mundo terminó eligiendo el oro como... ¿Cómo es inventar crédito de la nada? Es ponerle cobre, ponerle algún otro metal a la moneda de oro. Entonces, cuando vos tenés 5 monedas de oro, que es el dinero, y gracias al cobre u otro metal las transformás en 10, esas 5 que creaste de la nada es crédito inventado. ¿Qué quiere decir inventado? Que este es el kit de la cuestión. Que no tiene un ahorro previo detrás. Porque si vos tenés ahorrados 3 monedas de oro de verdad y se las prestás a alguien, le estás dando crédito, pero es un crédito de verdad, no lo creaste de la nada. Tuviste que producir antes y ahorraste esas 3 monedas y se las diste. Ahí no vas a generar ninguna crisis. ¿Cuándo aparece la crisis? Cuando vos 5 monedas de oro las transformás en 10 monedas de oro, vilipendiando y decís, tengo 10 monedas de oro, que no son de oro de verdad. Ahora, y así tuvieron las crisis los egipcios, los griegos, los romanos, en el medioevo, en la época moderna, cuando España se lleva el oro y hay un shock de masa monetaria después del descubrimiento de América. Ahora, y ahí no había capitalismo. ¿Qué hace el capitalismo? Eso es verdad. El capitalismo inventa y lleva hacia la máxima expresión la creación de crédito artificial sin respaldo de ahorro. Eso se da a partir de que en el siglo XX se lleva a la máxima expresión el sueño de todo emperador, de todo monarca absolutista, que es poder manejar el dinero discrecionalmente del Estado, multiplicarlo discrecionalmente del Estado y, escuchá, dejando a la gente indefensa, porque antes la gente se podía refugiar en otro dinero, en moneda de oro de otro, que no estaban vilipendiadas. Ahora,
por leyes del Estado, que el andamiaje liberal clásico cometió el error de darle el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad, el monopolio de la defensa y el monopolio de la administración de castigo al Estado, darle el monopolio de la ley y decirle qué podés hacer y qué no podés hacer. Darle el monopolio de la seguridad es darle el monopolio de irte a buscar si desobedeces su ley. Y darle el monopolio de la administración de justicia es darle el monopolio de castigarte con sus propios tribunales por haberlo desobedecido y por haberlo no hecho caso con sus leyes. Tanto es así que en el caso del dinero, que son las crisis del capitalismo, estas leyes de la moneda fiat, que es lo que tenemos en todo el mundo hoy en día, el peso es moneda fiat, el dólar es moneda fiat, nos sacaron por ley de las dictaduras parlamentarias en todo el mundo, nos prohíben ahorrar, comerciar, producir, asociarnos en oro. El oro queda reservado para los bancos centrales como reserva de valor. El dinero que está en manos monopólicas del Estado y que el Estado regula en forma monopólica la creación de crédito y dinero bancario desde la nada. Ahora, el Estado le dice, Giacomini va al Banco de Cuneo. ¿Dónde se ve? ¿La deuda qué es? Es gasto público. Gasto público que yo gasto en diferentes aristas de la vida cotidiana del poder, haciendo a los ciudadanos dependientes de mí, para que me voten y yo poder permanecer en el poder. Entonces, acá que ves claramente que este sistema de multiplicación del dinero, ¿qué genera? Escuchá, genera impuesto inflacionario, que es una traslación de recursos del sector privado al banquero y al burócrata del Estado. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Crea burbujas artificiales de aumento irreal de valores de activos inmobiliarios, financieros. A ver, la economía de Estados Unidos entre el 2009 y el 2019, el PBI real aumentó 30%. El promedio del Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones aumentó 300%. Burbujas. ¿Quién se financia? ¿Quién se beneficia de esto? El sector financiero, el sector político institucional, que genera consumo artificial, inversión artificial, empleo artificial, salarios artificiales, que cada 2 años van a votar y los dejan permanecer en el poder. Ahora, cuando viene, como presagia la escuela austríaca, toda burbuja se tiene que desinflar porque está inflada con aire, no tiene nada, no tiene generación de riqueza detrás. Porque si los índices de equity, de acciones, aumentaron 300% y la producción aumentó 30%, está inflado de la nada. Cuando viene la fase recesiva, que los liberales, que son conservadores en realidad, no dicen nada. ¿Qué hizo el reciente premio Nobel, que acá cierra también? ¿Por qué es premio Nobel Bernanke? Es premio Nobel porque fue el banquero central más funcional al poder político institucional de Estados Unidos y al poder financiero bancario de Estados Unidos y global. ¿Salió a qué? A salvatar o salvar a todo el sistema financiero. ¿Por qué lo tiene que salvar? Porque ese sistema financiero es el que financia a los estados. ¿Ok? ¿Y cómo te das cuenta? El endeudamiento de los estados aumentó en Estados Unidos de 40% del PBI a 150%. La masa monetaria de Estados Unidos se multiplicó por 4. El crédito al sector privado artificial se multiplicó por 4. ¿Y de quién es negocio eso? De un lado de los banqueros que lo cobran y del otro de los políticos que con ese crédito permanecen en el poder. Y ahora, acá tengo un parentesco con la gente de izquierda. Yo creo en la lucha de castas. Usamos otro nombre, no de clases, de castas. Que es básicamente la lucha de los medios económicos contra los medios políticos. ¿Cuáles son los medios económicos? Los medios económicos son vos, yo, el laburante en el sector privado que vive debajo de la ética de la propiedad privada.
¿Cuáles son los medios políticos? Los medios políticos son los que viven por fuera de la ética de la propiedad privada, que obtienen su ingreso coercitivamente a partir de pagos que no son voluntarios. Porque algunos salames dicen, yo estoy a favor del sistema, pero estoy en contra del status quo. No sea otro error intelectual. El status quo es el resultado del andamiaje institucional y del esquema de incentivos que surge de ese andamiaje institucional. Entonces, si querés cambiar el status quo, tenés que cambiar el sistema. Entonces, primero te contesto, la gente tiene que dejar de creer en esto. ¿Ok? Punto número 2. Después de dejar de creer, tiene que impulsar, y acá vos, el desarme de los Estados-nación, de las repúblicas, de esta arquitectura institucional, y lo dice el liberalismo siglo XXI, no Giacomini, aún por una profunda secesión, donde las unidades administrativas sean muy pequeñas. ¿Por qué? Porque eso te permite que la democracia sea directa con la tecnología de hoy en día, con nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, se vota, che, vamos a hacer un hospital. ¿Lo pagás? No, estoy en contra. Ok, nombre y apellido. Ahora, vos no te vas a atender ahí y estar rubricado. Votaste en contra. Vos, si te vas, ahí vas a tener que pagar desde la gasa hasta el mertiolate, todo. ¿Ok? Y con nombre y apellido el representante es tu representante y vos te podés permanecer afuera de eso. Acá se habló de las crisis en Roma, en Grecia. Las crisis de la antigüedad fueron completamente diferentes y antagónicas a las actuales crisis, a las crisis capitalistas. Las crisis de la antigüedad fueron crisis de penuria, relacionadas con la dificultad del ser humano en dominar el medio natural. Pestes, sequías, guerras. Las crisis capitalistas son por la razón contraria, porque hay un exceso de capital acumulado para las posibilidades de hacer rentable a ese capital. Y la riqueza en la sociedad actual solo importa como capital, es decir, como riqueza que aporte una determinada tasa de beneficio. Y la acumulación de capital actual excede las posibilidades de llegar a esa tasa de beneficio. Giacomini, acá anoté, ¿no es cierto?, lo que dice. Dice, la creación de crédito. Criticó la creación de crédito sin respaldo de ahorro. Eso es capitalismo. El capitalismo llegó a una determinada etapa histórica de su desarrollo, donde esos ahorros acumulados, lo que se reunió en el pasado, no era suficiente para afrontar la reproducción ampliada del capital con que se cuenta, que es incesante y que es permanente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se empezó a sostener el crédito en base a promesas de valor. Por ejemplo, el capital accionario, la bolsa, las sociedades por acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es la promesa a participar del dividendo futuro de una empresa. ¿Qué es un bono de la deuda pública? Es la promesa a participar de la recaudación impositiva de un país dentro de 4 o 5 años. Por eso viene el Fondo Monetario y audita para saber si vas a tener esos impuestos, ¿no es cierto?, para poder pagar esa deuda. Pero el capital se financia sobre la base del valor futuro, del valor prometido. Y como es futuro y no se sabe dónde está, no se sabe si se sabe dónde está, no se sabe si se va a realizar efectivamente, se constituye luego la especulación. Hay uno que dice que va a tener 10 de rendimiento y otro dice no, va a ser más, va a ser 30. Y cuando luego no es 30 y es 10, sobreviene la crisis. Ese es el capitalismo y particularmente ese es el capitalismo en su declinación, en su decadencia. Nuevamente, hay una base
de riqueza creada en términos de tecnología, maquinaria, comunicaciones, demasiado amplia, demasiado extensa para comprimirla en el corset del beneficio privado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que llamar la atención a otra cuestión, porque acá Giacomini hablaba del individuo, uno y el otro, la cercanía. Esa sociedad contemporánea, intercomunicada, de grandes corporaciones, de empresas que se financian con personas que ponen dinero a distancia, es al mismo tiempo la señal de otra sociedad. Todo está servido, en términos de socialización del trabajo, de una sociedad interligada, comunicada, internet, producción coordinada, todo está listo para dar vuelta el problema de la gestión de esa propiedad y tornarla, por lo tanto, una propiedad de carácter colectivo, de carácter social. El capitalismo, paradójicamente, preparó las condiciones para eso. A lo que hoy estamos asistiendo es a la prolongación penosa del capitalismo sobre medios artificiales, donde por medio del sistema financiero las crisis se postergan, se trasladan hacia más adelante, se crean las condiciones para estallidos financieros, ¿no es cierto?, cada vez mayores. Y bueno, esa es la sociedad que debe ser definitivamente superada, destacando este elemento importante, que está caduca, pero nos dejó en la mano los elementos para poder crear otra sociedad. Ahora me quiero referir al pensamiento libertario. Uno dice, bueno, son ingenuos los libertarios, es decir, esto de café sin cafeína, capitalismo sin crédito. Bueno, no importa. Bueno, ¿son ingenuos? No, yo creo que no. Porque Diego, cuando habló del problema de la banca de encaje fraccionarios, no completó su propuesta. Él dijo que quiere bancos con encaje 100% y uno dice, bueno, pero ¿cómo se canaliza el crédito? Con una banca de inversión, con BlackRock. No. Es decir, bancos con encaje 100% y luego tenés BlackRock, esto, lo otro y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? En ese debate, en el cual, insisto, nosotros, los socialistas revolucionarios, no nos incluimos y lo miramos críticamente en sus dos variantes, regulación y desregulación. Ese debate teórico en la economía burguesa, ¿no es cierto?, refracta un conflicto real del sistema financiero, al cual me quiero referir. Estas crisis financieras recurrentes, Lehman Brothers, 2008 y demás, han planteado un dilema que naturalmente no tiene solución dentro de los marcos capitalistas. Hay una posición regulatoria, reforzar los controles, evitar la multiplicación del dinero, controlar los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Una posición reguladora y una posición no reguladora que se abre paso porque efectivamente el capital no quiere someterse al chaleco de las regulaciones y necesita valorizarse como sea. Entonces, la otra posición es la posición de la banca en las sombras. Los grandes fondos de inversión, Templeton, BlackRock, los paraísos fiscales que ya han penetrado en el corazón del sistema financiero. Finalmente, en Estados Unidos hay ya varias ciudades que operan como paraísos fiscales. Ahora, la libertad de dinero y la libertad financiera ¿va a aportar estabilidad? Muchachos, veamos lo que ha pasado estos días con las criptomonedas. Sí, las criptomonedas, voy a describirlas con palabras de Diego, si me permiten un segundo. Que dijo, si algún día las criptomonedas llegan a ser dinero, la revolución de la libertad habrá triunfado. Bueno, ya tenés. El dueño de FTX. Están
años luz de ser dinero. Y si no llegan a ser dinero, Bueno, es porque menos fue una mal. porquería, perdóname que te diga. Menos mal que todavía no son dinero, porque sin ser dinero, Eh, tenés un pibe ahí que debe 5.000 millones de dólares y se fugó de Estados Unidos hace un rato, creo, con 400 millones de dólares en la mano. Ahí, esa es la revolución de la libertad. Marcelo. Ese es el dinero libre. Ojo, quiero referirme a este problema del monopolio de la fuerza, que es muy serio. Porque ocurre lo siguiente. El Estado capitalista es represivo. Sin duda, no es simplemente una casta. El Estado capitalista es la casta de funcionarios que defiende a los medios económicos, como dice Giacomini, de la burguesía. O sea, está para defender al capital. La Corte Suprema, bien dijo Giacomini, de que permitió la especificación asimétrica, pero no actuó del mismo modo en fallos fundamentales de la justicia del trabajo. Por supuesto que hay un Estado que defiende al capital, desde la justicia hasta la policía. Nosotros los socialistas queremos destruir ese Estado y desenvolver un Estado fundado en la mayoría trabajadora, pero fundado sobre un acto social fundamental, que es la abolición del capitalismo y el desarrollo de una sociedad fundada en la regulación y el control común, social, de los medios de producción. Eso implica una coerción. Eso implica un Estado que deberá llevar adelante esa tarea de supresión del capital. Pero sería una forma de Estado inédita en la historia, porque sería la primera vez que los explotados, los oprimidos, es decir, que la mayoría ejerza una tarea de coerción sobre una minoría. Y solo por ese motivo sería un principio de disolución del Estado. Defiendo la disolución del Estado sobre la base de esa transición histórica. Ahora, la disolución o aflojamiento de este Estado capitalista en, por ejemplo, la privatización de la seguridad, eso es barbarie. Quiero decirlo con todas las palabras. Eso es barbarie y es fascismo. Es decir, es transformar, ¿no es cierto?, la actual sociedad en un escenario de guerra civil declarada y abierta contra la mayoría que vive de su trabajo. Lo tengo que advertir. Les pido que en este marco de realismo y de pragmatismo social empiecen a desarrollar lo que serían cosas concretas de esta coyuntura en base a todo lo que ustedes ya han desarrollado desde lo filosófico, pero ahora metámonos en cómo se aplica todo eso que ustedes dijeron en la realidad de los argentinos. Los sistemas políticos, económicos y sociales evolucionan siempre para adelante. Dicho esto, lo que yo le quiero decir a la gente es, primero, materia de inflación. La inflación es un fenómeno monetario, es muy sencillo. Y ahora, y no hablo de la teoría cuantitativa del dinero, que yo no soy un gran defensor. ¿Qué es la inflación? La pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero. O sea, yo cada vez necesito más billete para comprar lo mismo. Entonces, la inflación se relaciona con la producción del dinero. ¿Y quién tiene el monopolio de la producción y de la regulación del sistema bancario que crea dinero? El Estado con sus empresarios banqueros asociados. ¿Por qué digo esto? Porque para bajar la inflación que le importa a la gente, si es un fenómeno monetario, se baja con política monetaria. Y buena y eficiente. ¿Qué es buena y eficiente? Para que pueda ser buena y eficiente, vos tenés que tener sobre qué hacerla la política monetaria. O sea, necesitas tener moneda para poder tener una política monetaria buena que baje la inflación. Argentina no tiene moneda. No va a tener moneda. ¿Por qué? Porque para tener moneda, la condición necesaria es que nosotros desde el momento cero, todos, absolutamente todos, estemos dispuestos a ahorrar en pesos. Si nosotros desde el momento inicial no estamos dispuestos a ahorrar en pesos, el sistema monetario, en difícil lo digo,
se vuelve dinámicamente explosivo, porque cada vez que queramos ahorrar en dólares, se cae la demanda de dinero, ¡pum!, sube el dólar, ¡pum!, después se acelera la inflación, porque encima, mientras tanto, siguen emitiendo. Con lo cual, la inflación no va a bajar en serio, ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. La inflación no va a bajar. Ahora, ¿estamos en condiciones de tener otro dinero? Volvemos a lo mismo. No, dentro del marco de la República Argentina no tenemos dadas las condiciones para tener otro dinero que no sea otro dinero emitido ¿por quién? Por el Estado argentino, que es el que lo viene destrozando hace 120 años. Y ahí entendés, con un fenómeno que le toca el bolsillo a la gente todos los días, porque la única solución que dice el liberalismo es, siglo XXI, desarmar el Estado-Nación, desarmar la República, porque, a ver, si se separa el Alto Valle del Río Negro, se saca el peso de la deuda nefasta, con lo bonita Nueva York, con el FMI, se saca de encima el nefasto peso argentino de encima, ¿ok? Se saca de encima la política comercial, el cepo de encima, borrón y cuenta nueva, y tiene la opción, no la certeza, porque hay que saber las cosas después del momento cero, de empezar las cosas de cero a hacerlas bien. Imposible. ¿Qué es generar riqueza? Generar riqueza es producir bienes y servicios. No es ni BlackRock, ni Templeton, ni la Malenfioque. Eso es todo artificial. Y BlackRock, Templeton están en asociación inmoral, en complicidad solidaria con el Estado de Estados Unidos. Y con los burócratas de carne y hueso del Estado de Estados Unidos. ¿Ok? Que nos llevan al socialismo de Estado mundial. Porque si cada vez el Estado tiene más injerencia en la vida de todos los... Y lo vimos descarnadamente con la cuarentena delictiva. En 2020, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, no te dejaban salir de tu casa. No te dejaban ir a trabajar, no te dejaban producir, no te dejaban comerciar. No te dejas. Hoy más que nunca, las soluciones tienen que venir por fuera. Nunca adentro. Vos decís, digo, concreto, ¿qué querés hacer? ¿Qué podés hacer? Y yo te digo la verdad, lo que yo podría hacer dentro de este sistema no se puede hacer. Listo. Ramal. A ver, enseguida voy al tema que planteaste, pero una sola cosa, porque como se mencionó el COVID y la cuarentena, quiero dejar algo claro. Estoy con la infectadura. Defiendo las cuarentenas y critico a los gobiernos que levantaron tempranamente el aislamiento en función del lucro de los capitalistas que exigían, ¿no es cierto?, volver a trabajar. Quiero dejar eso en claro. Yendo al tema que vos planteaste, ¿cuál es la situación actual? Vamos a un estallido económico y financiero de gran alcance. El plan Massa, el plan durar, llegar hasta las elecciones precariamente, estirar contradicciones largamente acumuladas hasta octubre, noviembre del año que viene, está fracasando a ojos vistas. Argentina acumula ahora una deuda pública explosiva que le está costando refinanciar, patear los vencimientos. El último intento de refinanciación la semana pasada, solamente el 60% se pudo refinanciar. Por un lado, el nivel de deuda del Banco Central adquiere también contornos explosivos y la gran patronal industrial está reclamando a gritos la liberación del mercado cambiario, es decir, una devaluación hecha y derecha que va a significar un cimbronazo feroz sobre los salarios, sobre las jubilaciones. Bueno, esto no se dice. Como me preguntaste después lo de la izquierda, además, quiero decirte que somos nosotros, Política Obrera, la corriente que impulso junto a Altamira y a todo un conjunto de compañeros en todo el país,
hace esta caracterización sobre el escenario económico y político que tenemos. Formalmente hay un cronograma electoral, pero nadie le puede entrar a las elecciones. Por eso se discute si hay pasos, si no hay pasos, si son adelantadas, si no es. Algunos dicen hay una crisis política porque el tema electoral no está claro. No, es al revés. El tema electoral no está claro porque hay una crisis económica, financiera, de fondo, ¿no es cierto?, de características vertebrales. Entonces, el blanco de la salida reaccionaria que se está urdiendo es el salario, las jubilaciones, el derecho al trabajo. Las cúpulas sindicales han venido administrando la pérdida del salario, con estas paritarias en cuotas, ¿no es cierto?, que van limando progresivamente el salario tratando de que nadie se dé cuenta. Pero vos te das cuenta que con una inflación del 7%, aunque te ajusten cada 60 días, la pérdida, permiso, voy a usar una palabra intertemporal, es fenomenal, ¿no es cierto?, en 30 días o en 60 días. Entonces, se agota un esquema financiero y económico absolutamente precario y se agota también la posibilidad de enchufárselo a los trabajadores. Y entonces llamo la atención sobre algo que está pasando hoy, ahora, en este instante. Hay en este momento una manifestación nocturna en Santa Fe y Juan B. Justo de los médicos residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, que reclaman un salario de 250.000 pesos, trabajando como trabajan, jornadas extenuantes en el hospital público. Los dirigentes sindicales del gremio de los médicos habían cerrado una paritaria y quedaron en Orsay porque es muy inferior a lo que están reclamando ahora los residentes. Por este reclamo están en huelga general hace 2 semanas, en una huelga indefinida. Se han plantado, han colocado su reclamo con una decisión soberana, tomada en asambleas. Bueno, esto es una señal. La huelga del neumático, que quiso ser quebrada por el dueño de FATE tratando de reclamar la ilegalización del sindicato, fue también un síntoma poderoso. Vos me preguntaste la salida, la respuesta es esa. Es necesario articular una acción firme, general, de toda la clase obrera para parar esta confiscación que se viene. Devaluación, expropiación, ya que hablamos de propiedad privada, expropiación de los salarios, de los ingresos, de las jubilaciones. Hay que frenarlo con una acción decidida como la que han llevado adelante los residentes con una huelga general. En un país donde se reúnen las patronales, todas las semanas se reúnen para hacer saber su voz, la clase trabajadora también debería reunirse, no con los burócratas sindicales, los delegados, los que luchan, los sindicatos empeñados en el interés de los trabajadores, hacer un congreso y discutir una respuesta firme a esta situación y luego también un programa y un planteo político de salida a esta crisis. Y acá viene una reflexión que quiero hacer sobre algo que vos planteaste, o sea, tu planteo fue muy claro, dijo, bueno, muchachos, hablaron lo estratégico, lo doctrinario, todo, vamos a ver ahora, digamos, cómo se plantean las cosas. Pero hoy más que nunca hay que ser estratégico en los planteos políticos y en las cuestiones, porque la crisis que se está jugando en el plano no solamente nacional, en el plano mundial también. Yo hablé de esta cuestión de un capitalismo que necesita permanentemente superar los límites de un régimen social que es una base demasiado estrecha para la riqueza que crea. La forma más brutal para intentar superar esos límites es la guerra. Ese es el cuadro que estamos viendo. Y hoy esa guerra
amenaza en algunos momentos en tomar contornos nucleares. Entonces, la humanidad está interpelada. Y si uno dice, hay un régimen social que en función de su supervivencia pone en peligro a la humanidad, está la discusión de superar ese régimen social. Y como dije antes, las condiciones sociales, técnicas, productivas están planteadas para eso. Incluso veamos el caso de la Argentina. Indudablemente que hay un envilecimiento de la moneda, ¿no es cierto?, como resultado de todo este proceso monetario, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Pero lo que hay que señalar es la orientación social de esa política y de esa emisión. La emisión del Banco Central no es para hacer vivienda social ni para poner cloacas en el conurbano. Es para rescatar a los tipos que tienen título de la deuda pública. 1 billón de pesos se imprimieron en un periodo relativamente corto para rescatar el valor de títulos que no valen nada. Porque, volviendo a lo que explicábamos antes, es capital ficticio. Y más ficticio que nunca porque no solo es una promesa de pago, sino una promesa de pago de un Estado que no lo va a poder pagar. Entonces, hay una situación de desquicio económico cuya orientación es clara, rescatar al capital. Lo mismo pasa con el presupuesto de 2023, 20.000 millones de dólares en el presupuesto para los llamados gastos tributarios. Subsidios, exenciones de impuestos a diferentes grupos capitalistas. Ahora, el déficit fiscal corriente es de 12.000, 13.000 millones de dólares. Suprimí los 20.000 millones de dólares de subsidio a la clase capitalista y se terminó el déficit fiscal. Vos me preguntabas, la izquierda, eso, otro, yo no voy a entrar a debate, yo lo único que quiero es que la persona que me está escuchando pueda discernir si ha escuchado, por lo menos acá, digamos, en otro, ha escuchado una izquierda que se exprese de este modo, con estas caracterizaciones y con este planteo. Acá en la Argentina, si vos tenés un título de deuda pública, tenés la certeza de que dentro de un cierto periodo o lo cobrás ajustado al dólar o lo cobrás ajustado a la inflación. Si en cambio sos jubilado, la jubilación es de acuerdo al RIPTE no sé cuánto, pero no con la inflación, que es lo que aumenta vertiginosamente. Si sos un asalariado, tu salario futuro está condicionado a lo que pase con la paritaria. Los residentes médicos cobran 110.000 y reclaman la canasta familiar, que es de 250.000. Nuestro planteo es invertir completamente esa relación. Establecer un salario que cubra la canasta familiar con la misma certeza con la cual hoy se le da certeza al tenedor de un capital ficticio, irreal, irreal, no real, como es el título de la deuda pública. Salario igual a la canasta familiar. Jubilación, como debería corresponder históricamente, equivalente al 82%, y naturalmente móvil. Cesar con el pago de una deuda pública que ya está defolteada en los hechos y no desquiciar al sistema económico y monetario sosteniéndola artificialmente, destinar esos recursos a un plan de infraestructura, obra pública, controlado, ¿no es cierto?, por los propios trabajadores, que asegure el derecho al trabajo. Esta sociedad, esta economía, paga 1.200.000 planes sociales porque si hace vivienda o hace otra cosa útil, no obtiene del capital que invierte la ganancia que espera. Pero las viviendas son necesarias. Entonces, eso debe, ¿no es cierto?, replantearse por completo y naturalmente todo esto plantea un problema de poder político, que es el que planteé antes, ¿no es cierto? Este Estado está orgánicamente
colocado en la defensa del interés del capital, debe ser superado por un gobierno de la clase obrera. Pero en ese terreno los planteos son los que te hice recién. No me vengan a decir que no se puede pagar un salario igual a la canasta familiar, porque los que me dicen eso son los que consideran una verdad religiosa de que un título de deuda se indexa por dólar o por inflación, que el gas de vaca muerta se ajusta de acuerdo al pacto con Chevron. No. Si la mayoría que trabaja es el 95% de la Argentina, la sociedad se reorganiza en función de ese interés. Pero voy a decir algo provocativo, ¿no es cierto?, para entonar la noche. Yo debatí acá una serie de conceptos, ¿no es cierto?, con Giacomini, pero Milei es el libertarianismo realmente existente. Digamos, en su, no digo tanto en su grosería personal, digamos, o en ese elemento de show, sino en relación a sus vínculos con el poder empresario, digamos que recientemente se exhibieron obscenamente en una votación del Congreso. Y esto tiene que ver, sí, con un debate que hemos tenido acá y que tuve con Giacomini, que tiene que ver con lo siguiente, con esa separación artificial, arbitraria, entre lo que serían los medios políticos, la casta, digamos, y el resto de la sociedad que intentaría producir y que tiene los medios económicos, donde había empresarios, pero también trabajadores. La llamada casta es la guardia pretoriana del poder empresario, de los capitalistas. Yo no lo niego, ¿eh? Entonces, este es el problema y esta es la cuestión, ¿no es cierto?, sobre la cual nosotros tenemos que sacar una conclusión. Ahora, para hacer, como dijiste, ¿no es cierto?, que ya vamos cerrando, para hacer una reflexión, ¿no es cierto?, sobre el debate en términos generales. No es una circunstancia antojadiza que acá hayamos discutido capitalismo, socialismo, es decir, los problemas y las salidas a una crisis de carácter terminal. Es una expresión de la época en la cual nosotros estamos colocados. Y acá sí voy a hacer una delimitación, ¿no es cierto?, con la enorme mayoría de la izquierda, que no aborda este momento que estamos viviendo con la perspectiva, el horizonte de sentirse en medio de una crisis histórica. Entonces es un abordaje rutinario, es un abordaje de la espera de la campaña electoral que viene, y esto sí me parece, digamos, que es una delimitación importante. El debate entiendo que pudo haber contribuido a esa clarificación. Bueno, lo primero es agradecerles la disposición, la bonomía y las buenas costumbres de un debate que se puede organizar sin necesidad de la intervención de los conductores. Llevamos 2 horas y media, un poco más, de debate.